Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Abogado Responde, que no es una edición más, es el primer programa del año. Hoy, víspera de Reyes, una noche muy especial, sobre todo para los niños y los no tan niños, pues vamos a tener un programa especialísimo en el sentido de que vamos a hablar de una institución que nos afecta continuamente, que es la Unión Europea. Y para ello, pues tenemos a bien, pues tenemos una invitada que es ferrolana. Siempre que podemos, traemos a gente de la zona, ¿no? Al fin y al cabo, pues hombre, hay que exportar un poquito la comarca, y en este caso lo hemos conseguido. Es una especialista en derecho comunitario, una consultora de derecho comunitario, y es de Ferrol, aunque ya hace un tiempo, como ahora creo que nos va a comentar, que vive en Estrasburgo. Saludamos a Aroa Fandiño. Muy buenas noches, Aroa. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Nada, que va, gracias a ti. Aterrizar en Estrasburgo, bueno, primero, antes de hablar de las instituciones, ¿cómo ves Ferrol, no? Tanto tiempo por allá. Bueno, veo muchas obras. Cada vez que vengo ahora veo muchas obras, que eso querrá decir que la ciudad quedará muy bonita. Pero bueno, eso esperemos. Si ya sí, encima sí. queda más fea, ya No, creo que ya. sería el colmo. Pero sí, bien, yo veo que las cosas van mejorando y bueno, yo me dedico a ver a la familia, a comer bien. En eso haces bien, eso es básicamente eso es fundamental. Y sobre todo, más o menos Ferrol ya lo vamos viendo nosotros, pero ¿cuál es la percepción que hay en Estrasburgo, ¿no? Es una de las, Estrasburgo, como saben todos ustedes, es uno de los grandes centros, ¿no? de la Unión Europea, junto con Bruselas. Entonces, en Estrasburgo, ¿cómo nos ven? Yo no sé si a los ferrolos, a los españoles. Bueno, yo creo que no nos ven, yo creo que nos conocen cada vez más, porque por ejemplo, cuando hablo con allí, que es muy multicultural, ¿no? Es más pequeño Estrasburgo que Bruselas, pero bueno, hay mucha gente de todas partes, hay una universidad muy grande. Y yo, claro, cuando les digo que soy española, siempre hay una expectativa de ser de Madrid o de Barcelona. Tengo una gran ciudad, ¿no? Entonces cuando les digo que vengo de Ferrol, a veces les enseño incluso en el mapa y están ahí como diciendo, esto es el agua, ¿no? Esto ya está al lado de la costa. Y lo que conocen mucho es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un referente que nosotros desde aquí lo podemos valorar, porque realmente las noticias, ¿no? Dicen que cada vez tenemos más visitantes, sí. Pero desde allí, como es el primer itinerario cultural europeo del Consejo de Europa, realmente tiene es muy conocido, tiene mucha publicidad, y mucha gente conoce también mucho España porque conoce el camino francés o conoce el camino portugués, el camino inglés. Así que esta zona yo creo que se ubica muy bien. Santiago, yo les digo, vivo cerca de Santiago, y más o menos ya ubican en la zona, así que incluso algunos habrán estado por aquí. Sí, y hay gente incluso que realmente dedica sus vacaciones a hacer etapas, conoce este camino, como yo he hecho este camino, se hace el otro, o sea que hay mucha, sí, conocen nuestra gastronomía, conocen que tenemos otro idioma, que tenemos ciertas cosas que son distintas, ¿no? Culturales del resto de España. Así que yo creo que ni tan mal. Quizá Ferrol no tanto, ¿no? Pero bueno, España, lo que es la zona. Sí. España. Bien, estamos hablando un poquito de la percepción que tiene España, pero ahora vamos a ver con la perspectiva, ¿no? que tenemos a lo mejor a veces, ¿no? Si uno nos involucra mucho de la Unión Europea, es pobre, ¿no? Yo claro, desde Estrasburgo a lo mejor no os dais cuenta, pero así el español medio de la Unión Europea no va teniendo una información demasiado exhaustiva, más allá de que hay unos fondos comunitarios y tal. Pero bueno, igual no es exagerado, Aroa, tú como especialista, consultor en derecho comunitario, no sería exagerado decir que cuando nosotros firmamos, ¿no? El 12 de junio de 85, el Tratado de Adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas, cuando al año siguiente, 1 de 86, entramos, ¿no? de facto y de jure en la Unión Europea, todo cambió, ¿no? Yo creo que sí, y yo creo que incluso antes, porque fíjate, siempre nos centramos mucho en la Unión Europea, que se conoce poco, pero yo creo, y esto a ver si coincides conmigo, de que cada año que pasa hay más percepción de la importancia que tiene. Quizás no entendemos muy bien la diferencia entre Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, eso sigue siendo un poco Pero difícil, en eso nos vas a ayudar, un ratito, si te parece. Por supuesto, pero yo creo que hay una percepción de la importancia, quizás la pandemia, quizás otra serie de el euro que cada vez está más presente, hay una serie de cosas comunes del día a día que nos hacen percibir la importancia que tienen nuestras vidas, aunque no entendamos muy bien realmente. Pero incluso en esto que comentabas del 86, yo me remontaría incluso antes, porque cuando las conversaciones, el cumplir los criterios. Y sobre todo antes,
fíjate, cuando entramos en el Consejo de Europa, que es esta Es organización anterior. intergubernamental que trabaja para la 77, protección, ¿no? en el 77, no teníamos ni constitución. A eso iba a contar esa anécdota. Nosotros entramos, que esto lo Fueron generosos, ¿sabes? Sí. Sin tener constitución Sí, ya no se... de palabra, ¿no? Lo que se decía antes, lo que se suele Bueno, llamar como el Europa hasta hace pacto. poco estaba Rusia tampoco, es que sean muy exquisitos. Bueno, pero la acaban de echar por, Bueno, por, sí, por sí, lo que ha claro, pero pasado. bueno, que Y es de las hasta pocas la invasión de Ucrania instituciones. estaba Rusia, con lo cual tampoco es que sean Sí, pero muy también, rigurosos. bueno, pero hasta cierto punto, porque tenerla dentro también significaba que tenían que cumplir las sentencias del En el Tribunal redil. de Europeo de las Derechos cumplía. Humanos. Más o Como sí, menos. cosa. Pero bueno, pues, para eso estaba el Comité de Ministros y aún sigue, ¿no? Porque las sentencias previas a la salida de Rusia las siguen de la Federación Rusa de la organización, las tienen que cumplir y aún están es complejo. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones en relación a esto, se ha creado ahora un tribunal, o se está creando un tribunal específico para tratar, le llaman el registro, no es un tribunal, es el registro de daños ocasionados por la guerra de Eso Rusia en el Consejo de Europa. en el Consejo de Europa. Vale, si Sí. te parece, Aroa, antes de que Sí. nuestros espectadores se hagan un cacao, Sí. vamos a diferenciar completamente lo que es Unión Europea con sus 7 instituciones. Ahora, si te parece, comentamos algo de, bueno, comentas, perdón, algo de cada una de ellas, del Consejo de Europa, que aunque suena parecido, pero nada que ver, Nada ¿no? que ver, nada que Una ver. creada para Roma, ¿no? 51-57, otro Sí. anterior, 49 Sí. en Londres. Entonces, Sí. si te parece, vamos, Primero empezamos vamos por la que parece que nos afecta más, porque el Consejo de Europa, bueno, quizás es una cosa que afecta más a los estados, no más que a los ciudadanos, aunque eso lo matizarás tú después. Si te parece, empezamos con la Unión Europea. En la Unión Vale. Europea entramos en ese año, lo que he comentado yo, seguimos en ella, afortunadamente, no digo afortunadamente porque desde Aroa, los buenos seguidores de nuestro programa, un programa que ya lleva pues 13 años en antena, por cierto, recordarán Aroa que ya estuvo hace 4 o 5 años, Sí. creo recordar, Sí. pues que cuando estuvo Aroa, éramos 28, ¿no? Que Sí. había una tragedia, ¿no? En Sí. el interín. Entonces, si te parece, comenta esa tragedia, Sí. que lógicamente es el Brexit, y un poquito, brevemente, cómo va esto de la Unión Europea. Vale, bueno, empezamos entonces por el Brexit. Es verdad que en aquel momento, hasta 2016, si no recuerdo mal, teníamos 28 estados miembros de la Unión Europea, pero bueno, el Reino Unido siempre ha estado en esta posición de pertenezco, pero realmente no estoy muy seguro de si quiero realmente integrarme. No se involucraba. Claro, entonces era en esa situación que como no estaba tan clara, que como no, al final con toda la cuestión política que han tenido y con todo el debate y toda la mala información quizás también en el país, pues han decidido irse, que quizás vuelvan, pero en este momento... Pero no este año. No, este año y seguramente no el que viene. Pero es verdad que el Reino Unido intentó entrar 3 veces, pidió el acceso 3 veces, fue el presidente francés del momento, de Gaulle, que les dijo que no y hasta la tercera no consiguieron entrar. Entonces hubo un interés realmente por entrar. Lo que pasa que, es lo que decimos, el proceso de integración europea lo que propone es integrarnos cada vez más, que nuestras políticas, que Que es nuestra a lo que no cultura... estaba muy dispuesto. Claro, entonces... La cesión de soberanía, eso a ellos les tocaba la moral. Claro, entonces al final, en este auge también del nacionalismo que estamos viendo estos últimos años, toda esta ola y también pues una mala información, yo diría también. Populismo, En el de toda índole, ¿no? Eso no les Entonces les ha llevado a irse, pero también por otro lado ahora tenemos, mira qué interés, en aquel momento hablábamos de que, bueno, era el principio del fin, ¿no? Siempre estamos hablando de que hay siempre una Más que nada, crisis, ¿no? hombre, más que nada, Sí, bueno, porque es Reino aunque Unido, sí. Bueno, aparte de los que somos anglófilos nos daba mucha pena, pero aparte de eso es un tema también económico, era un aportador. Sí, 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 un país grande, claro. No, y rico. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, ahora vemos que otros países sí que quieren entrar y que se están haciendo, la Unión Europea está tomando estas últimas decisiones de integrarse más, Schengen abierto a otros países y de ampliar, empezar negociaciones más serias con Ucrania y con Moldavia, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el proyecto sigue Está muy vivo, vivo. está vivo, Está porque muy vivo. yo supongo que muchos telespectadores, a mí personalmente me ha pasado, hemos llegado a tener un sentimiento como de que se nos podía caer, ¿no? Sí, da un todo el poco la edificio, ¿no? sensación. Es decir, a ver, la Unión Europea, a ver, en fin, obviamente ahora sabe muchísimo más de esto, pero, a ver, desde el Tratado de Lisboa no hay ningún tratado. Ahora No. llevamos Y ya muchos años. hacer ese tratado fue 13 de complejo, diciembre del sí. 2007. Sí, O sea, llevamos muchos años. Pero porque ese tratado también era,
una respuesta a la etapa anterior de querer hacer una Constitución Europea que quedó... Sí, son las cenizas. Yo sí. bueno, comento a veces Pero se recuperaron gente muchas cosas. las cenizas de la Sí. Constitución Europea nos traen el Tratado de Lisboa sin referéndum. Sí, pero el Tratado de Lisboa nos ha traído muchas cosas y que tenemos, pero es que luego los tratados hay que implementarlos y eso es lo difícil técnicamente. Ya. Entonces necesitábamos unos años, hay incluso artículos del tratado que debido a la pandemia se han empezado a aplicar pero que no se habían aplicado antes. Quiero decir que realmente tiene mucha vida el tratado y de lo que se habla ahora también es de seguir integrándonos, pero de buscar también maneras de hacerlo sin tocar esos textos, porque realmente genera un proceso tan grande, hay tanto desgaste político, técnico, de crear otro tratado, No, sobre todo crear el consenso, que necesitas, y ahora estamos en año de elecciones europeas. Sí, es lo que iba a comentar un poquito. Yo, si te parece, ¿sí? a lo mejor no va a dar tiempo a ver todas las instituciones, pero al menos vamos a ver dos que, bajo mi punto de vista, sí que nos afectan en el día a día, como son el Parlamento Europeo, que hay elecciones en mayo, creo, ¿no? Sí, son en junio, la primera semana de junio. Sí, pero mayo de son 6 las a 9. municipales cuando tocan, sí, junio, Sí. perdón. A veces son en mayo, pero este año coinciden Junio. en junio. Coméntanos un poquito Sí. cómo va eso y en fin, que la gente no piense que va a votar al de su provincia o al de... Venga. Sí. Pues las elecciones europeas, les llamamos así, son las elecciones al Parlamento Europeo. Entonces, son muy interesantes porque son las únicas elecciones que votamos a un nivel supranacional, lo que decimos por encima de España, ¿no? del Estado español. Entonces, estas elecciones influyen mucho luego en la configuración que vamos a tener de las políticas que se van a realizar, porque el Parlamento se divide también en tendencias políticas, en grupos supranacionales, ¿no? de izquierda, de derecha, de extrema, de un lado... No se agrupan por estados, se agrupan por ideologías, por grupos ideologías. parlamentarios. Entonces, nosotros votamos, digamos, a las listas nacionales. Pero de toda España, sí, es un poquito sí, lo que es quería la comentar. circunscripción No es provincia, no. la circunscripción es España Es entera. España, es una circunscripción. Eso, en principio, favorece a los partidos pequeños, ¿no? Porque así no pierden, digamos, votos, ¿no? Porque muchas veces los partidos pequeños dicen, no, yo es que los votos que he sacado en Murcia, como no he tenido el mínimo, me los quitan. Aquí aprovechan todo. Aprovechan todo y luego, además, como también hay un grupo mixto muy grande, también, bueno, pues caben todos los que no pueden No agruparse, claro, no en los adscritos, otros sí, sí. grandes grupos. Pero dan mucha representatividad. Antes se veía como ese cementerio de elefantes. ¿Te acuerdas que decíamos esto, no? Sí. Y ahora muchos políticos van al Parlamento Europeo y luego vuelven a la política nacional. Bueno, eso hay un Así exministra que quiere un poquito, ¿no? recuperar el protagonismo que sabía. El Parlamento Europeo es verdad, Aroa, que al principio, ¿no? Estamos hablando ya ni cuando estaba España, que ni siquiera lo elegía el pueblo, ¿no? Era Claro. designación de estados y el peso que tenía el Parlamento era muy pequeñito, ¿no? Claro. Pero ahora sí, ahora tiene sí, codecisión. Tratado de ¿no? Lisboa. Tratado de Lisboa ha dotado Regla general, ¿no? de mucho poder al Parlamento Europeo y no funciona plenamente como un Parlamento nacional, pero estamos ahí. Y este es el proceso de Pero puede integración. bloquear las decisiones del Consejo, ¿no? o puede realmente generar esa tensión, ¿no? Para que el Consejo Europeo, que es esta representación de jefes de Estado y de Gobierno, no decidan solos. Claro. Que en una organización Es internacional importantísimo. al ¿Y uso... por qué Sí, no se sí. esfuerza más? Porque a mí una cosa que siempre me llamó la Sí. atención de las elecciones al Parlamento Europeo, que no son las primeras que se hace una vez entrado en vigor Lisboa, ya Sí, se sí. ha hecho alguna, es que los políticos esto, ¿no? que estamos aquí hablando, lo de que ya tienen esa capacidad de codecidir con el Consejo y tal, ¿por qué no lo explican los políticos? Es decir, ¿por qué no dicen, oiga, que estos seres humanos que van en las listas, si ustedes los eligen, van a tener la capacidad de tomar decisiones que tienen que cumplir sí o sí todos estos? ¿Por qué no se nos explica eso? Bueno, yo creo que quizás los partidos se centran en explicar su punto de vista, ¿no? Sus programas, sus ideas concretas. Y es verdad que el Parlamento Europeo como institución, y tenemos aquí dos oficinas, una en Barcelona y la otra en Madrid, hacen una labor muy grande de explicar todas estas cuestiones más quizás técnicas o más institucionales. Pero bueno, es verdad, como decíamos antes, que aunque el interés esté cada vez más ahí, la falta de información de una u otra manera está ahí. Tenemos algunos programas que hablan de temas europeos, pero desde mi punto de vista poco. Deberíamos tener más, incluso entre los medios de comunicaciones, llevamos años como... bueno, los más europeístas, los que estamos ahí un poco más, como pidiendo esos medios de comunicación que sean a nivel europeo y se están creando cada vez más. Pero bueno, son pequeños pasos que también se tiene que ver
esa necesidad, que yo la veo, pero bueno, la gente que decide, ¿no? Y una cosa, Aroa, que yo no sé si pasa en otros países, tú nos dirás ahora, es por qué aquí cuando hay elecciones al Parlamento Europeo prácticamente no sabemos ni quién va en las listas. Es decir, los partidos parece que, no sé, va el jefe de ese partido en la lista, ¿no? Pues no sé, Feijóo, Pedro Sánchez, en fin, Yolanda Díaz, parece que van ellos, pero los que de verdad se van a sentar en Bruselas, Estrasburgo, en las sedes del Parlamento Europeo, prácticamente pasan desapercibidos. ¿Eso ocurre en otros países? ¿Les dan tan poquita cancha a los candidatos? Yo creo que no, yo creo que en España cada vez se les da más capacidad, más visibilidad, pero es verdad que al final, como estamos hablando de políticas, sale la cara más visible. Y esa también es una reflexión de cómo a veces la política nacional se involucra tanto que no da cabida al otro, ¿no? Hace perder perspectiva. Y luego también hay otra tendencia muy interesante, que es, claro, nosotros votamos a partidos nacionales, porque los partidos son nacionales, ¿no? Nuestra circunscripción es nacional, pero los partidos hacen un esfuerzo de presentar candidatos a nivel como cabezas de listas europeos, que esa es la idea del Spitzenkandidaten, esta idea de que estos cabezas de listas luego sean los candidatos a presidir la Comisión Europea, como si fueran unas elecciones nacionales al uso, que esto es también muy novedoso. Eso en España no se hace. Bueno, esto se hace de las anteriores elecciones, por ejemplo, del Partido Popular, iba este señor alemán que es el presidente del Parlamento, del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Manfred, sí, que es, no me sale el nombre ahora, Manfred, y del Partido Socialista iba el holandés, que luego fue comisario de asuntos. Entonces, pero a nivel global, ¿no? Cada país no dice, bueno, yo es el que voy a promocionar. Escuchad de las bondades que trae para la Unión Europea. Yo creo que se hacen cada vez más esfuerzos, pero es verdad que luego a nivel local te centras también en promocionar o en ¿no? en promover al candidato local. Pues es verdad, también nosotros las listas que se hacen es circunscripción española, pero luego van candidatos de cada comunidad. Entonces, son muchas, realmente los partidos se enfrentan a muchas dinámicas difíciles de gestionar, porque tienen un candidato regional, pero tienen un candidato nacional realmente, tienen sus propias dinámicas internas, que eso son un mundo esa parte, y luego está la vertiente europea, que es quizá la más importante, pero cuesta también que el ciudadano de a pie, es lo que decimos, pueda llegar a hacer ese. Y es verdad una cosa que a mí me han comentado varias personas, pero no sé si es cierto, y es que los eurodiputados españoles son los únicos que se pelean en directo en el Parlamento. Es decir, que los eurodiputados de cada estado, con independencia de su ideología, tienen sus discrepancias, pero las dejan a pelearse allí en su país, pero que los españoles son los únicos que se pelean allí delante de todo el mundo. Eso es cierto. Bueno, yo creo que puede ser cierto, en parte. Yo creo que de otros países también hay esa tendencia a llevar la política nacional cuando o no se tiene cabida aquí suficiente, o de llevarla a allá, porque es una manera de allí tener también relevancia, o tener relevancia nacional llevando el debate a Europa. Pero debilita al Estado, ¿no? Pero debilita a la propia Unión Europea en sí, porque realmente allí se tratan temas muy relevantes a nivel europeo y el debate debería estar... interesa moderadamente, claro. Bueno, pero para eso están los parlamentos nacionales. Claro, por eso, nuestra estructura también tenemos el Parlamento Europeo a discutir algo local. Yo creo que los eurodiputados deben alucinar. Lo que pasa que también es verdad que tenemos comisiones como la de asuntos constitucionales. Hay comisiones que también se hacen debates generales sobre el estado de las democracias en los países. Ha habido también de Polonia, de otros. Entonces también a veces, claro, es ese juego difícil entre una cosa y otra. Esperemos que no nos consideren a nosotros como Polonia. No, también te lo digo. Pero bueno, dentro de cada uno, sus dificultades, esto es una democracia viva, todo es debatible. Todo cabe. Otra cosa que yo creo que preocupará a nuestros televidentes es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Porque uno piensa en el juzgado de su pueblo, ciudad, uno piensa incluso en la Audiencia Provincial del Tribunal Supremo, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... podemos decir que realmente es el que manda, ¿no? A nivel judicial en ciertos temas. Bueno, es el último, ¿no? Siempre cuando estudiamos en Derecho no decimos que el Tribunal Supremo es el último tribunal, es la última decisión, ¿no? En algunos asuntos hay que ir al Constitucional, se puede recurrir o no, pero hay algunos asuntos que tocan derecho europeo, actos
de la Unión Europea que se pueden, que se deben llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, porque es vinculante para todos es vinculante, los jueces. es directamente, sí, aplicable. De hecho, hay una cosa, aprovechamos un poquito que sale el tema, para recordar a nuestros espectadores que hay un tema de, bueno, de cláusulas abusivas, ¿no?, a nivel bancario, que son los gastos hipotecarios, que está elevado el tema del plazo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, pues quiero decir, si dice que ya acabó, pues ya nada, pero si dice efectivamente que ese es el plazo, que parece que es la teoría así más solvente, el 24 de enero terminaría el plazo, es decir, pendiente de confirmar que el TJUE, ¿no?, por eso la importancia del tribunal, pero sería el 24 de enero el último día que existiría, ¿no?, para los afectados por cláusulas abusivas en las hipotecas, ¿no? Por eso, de ahí que, claro, ¿cuántas veces el Tribunal de Justicia Europea ha decidido, por ejemplo, en temas bancarios, ¿no? Ahí está, los gastos hipotecarios, va a decidir cuál es el plazo. El papel fundamental que tenía la cláusula suelo, que en los tribunales españoles se negaba, el Supremo, en última instancia, se negaba que la cláusula suelo pues anulase. Luego el propio Tribunal Supremo se negaba que fuese retroactivo, la devolución de cantidades que no se hiciera hacia atrás. No, eso desequilibraría la economía. Fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que... Quiero decir, ¿qué cantidad de veces el Tribunal de Justicia, que es una cosa que a lo mejor no vende del todo bien la Unión Europea, ¿no? ¿Qué cantidad de veces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha llegado a un auxilio del consumidor, ¿no?, de la parte débil, ¿no?, ante los bancos, ante las multinacionales, ¿no? Ese papel es innegable, ¿no? Es innegable porque eso demuestra que realmente estamos en un proyecto de integración y que nuestras políticas, nuestros sistemas jurídicos cada vez se integran más en algo superior. Entonces ya no podemos hablar como en siglos anteriores de que el Estado es el último ente político, el más grande, sino que nos vinculamos con Europa en ese sentido y luego, digamos, fuera de la Unión Europea con tratados internacionales, Consejo de Europa, Naciones Unidas, etcétera, ¿no?, en otro tipo de... Además, en la Unión Europea, ahora hablamos, si te parece, del Consejo de Europa, pero en la Unión Europea, a ver, seamos realistas, España hay muchas leyes que tiene actualmente, que disfrutamos actualmente, que no tendríamos si no estuviésemos en la Unión Europea. Seamos serios. Claro. Hay muchas materias que ha tocado la Unión Europea, materias de los consumidores, materia de prevención de riesgos, materia de protección de datos, materia de igualdad, de discapacidad, montones y montones de materias que nos ayudan en el día a día, que la Unión Europea es el que ha aprobado un reglamento comunitario o normalmente una directiva y gracias a eso, ¿no?, habría que hacer una comparativa, ¿no?, de los distintos estados, en particular el nuestro, con o sin Unión Europea y seguramente nuestra vida sería peor, ¿no?, ahora. Sí, yo creo que sí. Y además, mencionabas reglamento, directiva, son que cada vez se utiliza más este término. No sé si tú te has fijado en esto, pero yo me fijo que cada vez más se utiliza el término de que ya existía, ley ¿no?, europea. pero que la gente pero ahora lo usa. Como eso es tan técnico de que si es un reglamento, una directiva, tiene ciertas diferencias jurídicas, pero bueno, al final son leyes y cada vez se utiliza más, se habla de la ley de la inteligencia artificial, se está cada vez utilizando más este concepto de ley que está muy vinculado al derecho del Estado, ¿no?, al concepto de Estado-nación. Y además, ahora que citaste inteligencia artificial y otras muchas, pionero en el mundo. Sí, pionero, y además es lo que decimos, no solo nos involucra a nosotros como Estado, sino que nos ayuda a vincularnos con otros países que formamos parte del club. Por eso el club... Gente civilizada. Bueno, Europa siempre intenta avanzar, ¿no? También es verdad que aquí pues se han creado ¿no? Hemos empezado las 2 guerras mundiales, quiero decir, es un viejo continente, hay un poco de... Pero sí que nos gusta pensar que lo intentamos, por lo menos estamos en ese intento. Que en ese intento también hemos creado un Consejo de Europa para mantenernos en ese intento, ¿no?, que es una organización intergubernamental. Efectivamente, que efectivamente íbamos a pasar a ello, pero de todas formas, antes de pasar al Consejo de Europa, Aroa, ¿cómo se vive allí en Estrasburgo en general, en el mundo comunitario, esa parece que pérdida de relevancia económica que está teniendo pues, Europa, aunque sea parte solo de Europa, respecto, ¿no?, al gran continente asiático que está pujando enormemente? ¿Cómo se vive ese tema? Bueno, yo no estoy en la burbuja plenamente bruseliana, ¿no?, digamos, claro, porque la burbuja de Bruselas está, claro, en Bruselas, pero mi percepción es que es un argumento más que nos lleva a entender la importancia, la globalización, la importancia de integrarnos más. Entonces, dentro de la diferencia está unidos en la diversidad, ¿no?, es el lema de la Unión Europea. Entonces, se percibe
Y por eso también todas estas medidas a nivel técnico que se están intentando poner la Europa digital, de este tipo de medidas, para paliar y para meternos mejor yo no soy experta en esto, pero meternos más y mejor en esta nueva economía que se viene ya desarrollando desde hace tiempo. Claro, yo no sé, pero a veces a la Unión Europea va a tener que mirar si no se pasa de frenada, porque por ejemplo, esa gran empresa, sobre todo para la gente joven que llama Instagram, dice que como le sigan tocando un poquito las narices se va a alargar Europa y no da cobertura, con lo cual a lo mejor la Unión Europea tiene que mirar de no pasarse. Pero eso es ¿no? interesante también ver nuestra perspectiva con respecto a las redes sociales, su uso, la protección de datos, todo este tipo de cuestiones que se vinculan a las redes sociales. Por estar tan conectado, igual el precio es muy alto. Como no queda mucho tiempo, si te parece vamos a abordar algo que la gente tiende a confundir con Unión Europea, pero que no es Unión Europea, que es el Consejo de Europa. Cuéntanos pues algo de ello muy breve. Muy breve. Pues el Consejo de Europa es una organización intergubernamental europea de 46 países. Entonces la gran diferencia es que los países cuando se adhieren no ceden soberanía, entonces se vinculan con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es un convenio importantísimo porque este convenio es vinculante y por tanto todos los derechos que están contemplados se protegen por el propio convenio y si son incumplidos de alguna manera se puede llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya es una cuestión distinta, ya esto nos diferencia de Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas... Por cierto, el Tribunal de Derechos Humanos lo tienes en casa. Sí, está al lado de casi, en el barrio europeo. Al lado del Parlamento Europeo también. Pero bueno, eso es cuando a veces hablamos del Consejo de Europa y que no se entiende, a mí me gusta compararlo con todas las diferencias con la Unión con Naciones Unidas. Pues en Naciones Unidas tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no es vinculante. Es un texto precioso, pero que contiene nuestro... no pasa nada si no se cumple, porque no hay un Tribunal Mundial de Derechos Humanos. Y ese es el gran cambio con el Consejo de Europa, que empezamos protegiendo nuestros derechos de esta manera, luego con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que primero no era vinculante, y con el Tratado de Lisboa, si no recuerdo mal, ha pasado a ser vinculante, ya nuestros derechos están doblemente protegidos, y ahora el debate está, las negociaciones están en que la Unión Europea se adhiera al convenio, que eso sería otro avance, forme parte del derecho originario. Pero una organización internacional que se integre dentro de un tratado internacional como tal, eso para el derecho internacional... De todas formas, siempre se ha dicho, Aroa, corrígeme si me equivoco, que el Consejo de Europa era como una cantera, ¿no? Si no estás en el Consejo de Europa, no puedes ir a la Unión Europea. Es que para entrar en la Unión Europea hay que cumplir los requisitos del Consejo de Europa, formar parte del Convenio Europeo, no tener pena de muerte. Hay una serie de condicionamientos, de cosas buenas que nos ha traído el Consejo de Europa, que trabaja, además hay programas, hay cooperación técnica con países que están en procesos de entrar en la Unión Europea para ayudarles a cumplir los criterios de la Unión Europea. Claro. La Unión Europea y el Consejo de Europa trabajan mucho juntos en esto. Pero eso supongo que Aroa perjudicará notablemente las expectativas de Turquía. Bueno, Turquía forma parte del Consejo de Europa. Sí, pero digo de cara a la Unión Europea, que siempre ha estado ahí, ¿no? Como bueno, ahora sobrevolando. Están las negociaciones como un poco paralizadas, ¿no? Ya tenemos abasto, ¿no? Como parece como... Si me permites, yo nunca olvidaré cuando se inicia el año 2016, ¿no? Termina el 2015, habíamos tenido aquí elecciones, tal, pero el 2016 ya se sabe que el primer ministro inglés va a convocar un referéndum sobre el Brexit. Eso ya se sabe. Vale, ya lo anuncia, una torpeza seguramente, pero bien, ya lo anuncia el primer ministro inglés, anuncia que va a haber un referéndum. Pero por otra parte, esto lo he mirado yo personalmente, la página web de la Unión Europea especificaba país candidato Turquía. Entonces, yo recuerdo esas navidades que como casi, no digo que me marease, pero digo yo, Jesús, pues este 2016 tiene una pinta horrorosa. O sea, podría ser que los británicos, gente que con sus rarezas, pero civilizados donde los haya, pueden irse. En cambio, los turcos, que en fin, no vamos a decir nada, pero bueno, es un país que es distinto a nosotros, vamos a dejarlo así, pueden entrar. Y digo, pero esto es horrible, esto es horrible. Bueno, se va algo buenísimo y entra algo que, en fin, es su código penal, su falta de libertad de prensa. Ahí está la reflexión tan grande de qué clase de proceso de integración queremos, qué clase de unión más integrada. Porque ¿solo buscamos un mercado o buscamos gente como nosotros? Y
hasta qué punto, cuántos países queremos una unión política supranacional de todos los países del continente europeo, ¿no? Yo creo que es una reflexión que todavía está como muy en el aire. Entonces, como está muy en el aire, pues surgen muchos debates y en ese debate también está, y depende también de, porque hace muchos años Turquía también está dando unos pasos muy, en lo que diríamos desde este lado de Europa, bien, ¿no? Estaba dando pasos en democratización. Ya se le ha pasado ese y ansia. entonces, claro, como eso también depende mucho del pulso político, porque en Reino Unido también son más civilizados, pero bueno, a veces toman unas decisiones a nivel político, bueno, poco que serían también debatibles, ¿no? Bueno, pero Desde este bueno, en fin, no te podrás comparar Reino Unido y Turquía. No, Quiero decir, pero lo que me Reino quiero Unido referir... No, es una de no. las grandes culminaciones de la civilización. Sí, y allí empezó más o menos la Todo, democracia, todo. sí, sí. La Bueno, pero democracia, la también revolución podemos, que industrial, llevan todo. unos años un poco de capa caída, podríamos Sí, decir. lo que pasa es que, bueno, a ver, Y siempre, nunca... el gusano ese del Brexit, pues bueno. Pero nunca habían... Esta es la gran reflexión que tienen que hacer ellos también como país, ¿no? Porque ellos, ¿qué decía Churchill? Ustedes únanse y nosotros les apoyamos desde fuera, para que tampoco haya otra tercera guerra mundial, porque ya nos ha llegado, ¿no? Pero ustedes únanse, entiéndanse, Francia, Alemania, ustedes entiéndanse, pero nosotros les apoyamos desde fuera. Y De al hecho, final, fue invitado, el Reino Unido fue invitado a esa fundación. Y había hecho embajador. Y forma parte del Consejo, es socio fundador del Consejo de Europa, Bueno, se que hizo fue Londres, claro, que fue la primera asamblea que hubo, que es la llamada ahora Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que es la representación de diputados nacionales. Y a la larga se fue dividiendo como este proceso. Son dos visiones de Europa. La visión intergubernamental, la de vamos a trabajar juntos, pero cada uno mantiene sus diferencias, pero vamos a mejorar nuestras democracias, Estado de Derecho, Sí, sí. esta Europa, y luego tenemos la Europa de nos queremos integrar más, nos queremos unir más en algo Pero que las dos almas siempre han estado ahí. ahí están ahí. Entonces, claro, ¿qué países vemos en un sitio y en el otro, ¿no? Por ejemplo, todos los países democráticos que consideramos que cumplen más o menos nuestros estándares democráticos, que se adhieren al Consejo Europeo de Derechos Humanos, forman parte del Consejo Europeo. Es como la base. ¿Quiénes no están? Bielorrusia nunca ha estado, y la Federación Rusa, que estuvo una temporada y que se la han invitado a marcharse tras lo que... sí. Entonces, esta es la Europa, digamos, que está trabajándose en estos temas, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos, con todas sus complejidades. Y luego tenemos el proyecto de integración de vamos juntos en una dirección. Claro, hay que pensar más, claro, qué tipo de unión político, que llega un momento que esto hay que pensarlo, porque luego tenemos, claro, estos debates de, pero este país sí, este país no, y entran las ideologías, entran las pero ahora visiones... sería en teoría más fácil, ¿no, Aroa? Porque siempre los países dísculos, muchos de la antigua órbita de la antigua Unión Soviética, muchos países dísculos tenían como referente al Reino Unido, ¿no? Que un poquito lo tenían ahí como pieza díscola, y ellos, bueno, votaban lo mismo. Ahora, al no estar el Reino Unido, en teoría han quedado huérfanos, ¿no? De ese referente que tocaba un poco las narices. Porque cuando se crea la CECA, ¿no? Los primeros inicios de la Unión Europea, ¿qué hace Reino Unido? Primero no quería entrar, entonces crea la EFTA. Esta organización que era solo para... y solo la parte económica, digamos, toda esta luego por los vinculación. mercaderes, ¿no? Que ha tenido mucho peso hasta Tratado Maastricht, eso ha dominado. Pero ahora estamos construyendo lo que llamamos la Europa social, el pilar social, y ahí es cuando la Unión Europea empieza a tomar, a recuperar, como decía Delors, ese alma, ¿no? Porque es un poco en esa época, ¿no? Que empieza, y para ahí necesitamos vincularnos de otras maneras. Por ejemplo, ya hablando de Delors, el programa Erasmus surge bajo su comisión con Manuel Marín como comisario de Educación, por ejemplo. Entonces, esa Europa de que nos vinculamos no solo en el dinero, en lo económico, sino también en que compartimos cosas. Dentro de la diferencia, por supuesto, también dentro de España tenemos nuestras diferencias, pero dentro de algo que nos une, que a veces nos damos cuenta cuando salimos de Europa. Cuando nos vamos a estos países como en Europa en ningún sitio, claro, ¿no? Claro. Pues claro, pues algo que nos une. Que se lo diga al pobre Santiago, ¿no? Que el recién liberado de las garras del régimen iraní. Aroa, yo creo que, personalmente, no sé, nuestros telespectadores supongo que también, yo estaría horas hablando con Aroa y particularmente a la Unión Europea, que me parece un tema fascinante, pero bueno, esto es televisión y tenemos el tiempo limitado. Bueno, no queda más que agradecerte muchísimo, espero que no tardes años como esta vez en cuando venir. Quieras. Incluso, bueno, si pudieses venir cuando son las elecciones del Parlamento Europeo para un poquito tal, pues sería genial. Pues entonces, estupendo. Cuando quieras, en junio. Perfecto. Cuando venga. Pues gracias por la invitación. Gracias. Feliz año a todos. Gracias.
Bien, amigos, pues esto es lo que hará sido el primer programa del año. Espero que les haya gustado y nos veremos la próxima semana aquí en El Abogado Responde en Televisión de Ferrol. Y por supuesto, desearles que le traigan muchos regalos los Reyes Magos. Hasta el próximo día.